Muy bien, volvemos a, ya estando en la unidad 5, hablamos de inducción magnética y también inducción eléctrica, porque de acuerdo al video que les encargué que analizaran, se ve que lo eléctrico genera lo magnético y lo magnético genera lo eléctrico. Una inducción. Entonces, esa inducción nos llevó a la segunda ley a la ley de Faraday de esta ecuación que dice que un voltaje, una fuerza electromotriz, como se le nombra comúnmente a esta letra, es una reacción, eso indica este signo menos, al cambio de líneas de flujo magnético con respecto al tiempo, en un determinado número de vueltas de alambre de una bobina, como es esta n, número total de vueltas. Esto que está aquí donde está pasando ese ratón es la segunda ley, es la ley de Faraday, para obtener voltajes inducidos. Ok, vamos a aplicarlo a un ejercicio. En este ejercicio, miren, tenemos un solenoide grandote azul y adentro hay una bobinita color melón, pero está todo partido a la mitad como radiografía para poder ver el interior. Observen que hay corriente eléctrica y esa corriente eléctrica va nada más por el solenoide azul, está circulando por él. Por lo tanto, se genera aquí adentro un campo magnético. El campo magnético dentro de un solenoide, lo habíamos visto al final de la unidad anterior, 0 por I por densidad de vueltas, número de vueltas por unidad de longitud, con esta fórmula. Entonces aquí imagínate que hay muchas líneas. De esas muchas líneas, algunas van a entrar a esta bobina. Entonces ese campo magnético que va a entrar a esta bobina color meloncito es un campo eléctrico externo a la bobina. Por lo tanto, dice la segunda ley de Newton porque no sé por qué digo así. La ley de Faraday, dice la ley de Faraday que se va a generar un voltaje, una fuerza electromotriz en esta bobina. ¿Sí? Entonces se va a generar y con determinados volts, porque se genera una corriente aquí, una corriente eléctrica. Y también lo explica la ley de Lenz, que ahorita también lo mencionaremos a continuación. Déjame le leo el enunciado, dice que ese largo solenoide tiene 220 vueltas por centímetro. Vendría siendo este concepto de la N, pero no lo vayas a dejar en centímetros, tienes que convertirlo a metros. Lleva 1.5 amperes, tiene un diámetro de aquí, mira, el diámetro de aquí a aquí es de 3.2 centímetros. Y luego dice, en el centro de él hay una bobina chiquita con diámetro interno de 2.1 centímetros, es más pequeño obviamente, el diámetro que va aquí. Dice, el solenoide, el que está aquí arriba, su corriente va a reducirse a cero en un tiempo de 25 milisegundos. ¿Cuál es la fuerza electromotriz que va a estar presente en esta bobina que está en el centro debido al cambio de la corriente? Recuerden que dice Faraday que no nada más por haber campo magnético, líneas de campo magnético en una bobina, entrando en una bobina, vas a tener una fuerza electromotriz generada. Necesitas que esas líneas cambien. Aquí es bien importante el cambio. Esta derivada habla de eso, de ese cambio. Si no hay cambio, esta cosa sería cero y aquí tendrías un voltaje generado de cero. Pero como si va a cambiar de 1.5 amperes, va a cambiar a cero en 25 milisegundos de tiempo. Entonces eso te da una idea de esta expresión. Pero fíjense bien cómo lo maneja el ejercicio. No lleva el formato de derivada, como está aquí, diferenciales. Usa los términos de incrementos. Es equivalente, derivada del flujo magnético, puedes decir el cambio en el flujo magnético. Y abajo dice derivada del tiempo o diferencial de tiempo, puedes decir cambio del tiempo. Esta proporción es equivalente a esta proporción. Eso lo vamos a deducir aquí. También tuviste en cálculo diferencial que esta expresión del diferencial le puedes decir es lo final menos lo inicial. Así lo vamos a tomar en cuenta tanto para el tiempo como para el flujo magnético. El flujo magnético, aquí están las fórmulas. El flujo magnético lo vimos similar, de una manera muy similar con el campo eléctrico, que era campo eléctrico por diferencial de área en producto punto, y da un escalar. Pues aquí es flujo magnético, es campo magnético por diferencial de área en producto punto, por lo que también será un escalar. En dado caso de que este sea una constante, la ecuación te va a quedar algo así sencillita, que en este caso es como lo vamos a tomar. El flujo magnético va a ser de esta manera porque
Estamos dentro de un solenoide y dentro del solenoide se considera que todo el campo magnético es uniforme. Entonces nos quedaría de esa manera. Acá está la expresión, mira, te dice, B, ¿qué es cuánto campo magnético hay? Ah, pues está la fórmula, 0 por I por N. Y luego ya por el área. Área, pero ojo, área. Te dieron dos diámetros. Hay un área transversal que sería, digamos, el área de un círculo aquí. Ese no sirve, no lo vas a usar, porque el área que genera una fuerza electromotriz en esta bobinita es el área transversal de esta misma bobinita. Tienes que usar datos para el área de esta bobinita. No te interesa el campo magnético que anda por fuera, nada más el que entra, por lo tanto usas esta área. Entonces aquí sería B, la mu por la corriente por número de vueltas. Estas serían las vueltas ya a metros. Si eran 220 vueltas por centímetro, pues son 22,000 vueltas por metro. Entonces todo esto lo multiplicas por el área. Esta área, amiguitos, no dice dónde salió. Ah, bueno, sí dice acá arriba. Se utilizan los datos de esta bobina. ¿Ok? Hazlo con tu calculadora. Aquí está el términos de diámetro, por eso dice que el área es 1/4 de pi por diámetro al cuadrado. Si quieres usar un pi por radio al cuadrado, nada más utiliza la mitad del diámetro. No te vas a confundir diámetros con radios. Ya cuando hagas todo esto, mira, obtienes la variable llamada flujo magnético que se mide en Webers. Ahí está el dato, flujo magnético en Webers. Si requieres repaso, acude ahí al libro en el capítulo 29 para que veas lo del flujo magnético y ley de Faraday. Ahora sí, vámonos a la ley de Faraday. Para esta ley ya vamos a sacar primero esta parte. Ahorita le metemos por n. Primero esta sección. Como les comenté ahorita, es equivalente en forma diferencial, en forma de incrementos. Y flujo final menos flujo inicial. Y dt, ¿qué es dt? Tiempo final. Ah, caray, no, ando mal. Tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, ¿qué es tiempo final? Pues al final se acabó el tiempo. Pues, o sea, ¿cuánto tiempo va a transcurrir? Dice 25 milisegundos. Entonces puedo decir que son 25 milisegundos y el tiempo inicial es 0. TI 0. Entonces 25 milisegundos va aquí abajo, mira. 25 por el a menos 3 segundos son 25 milisegundos. Arriba, flujo final. ¿Cuánto flujo final? Pues dice que la corriente va a decaer a 0, entonces va a haber 0 flujo. Porque de la corriente depende el campo magnético y del campo magnético depende el flujo magnético y del flujo magnético está dependiendo este voltaje. Se fija en la cadena. Corriente te genera campo magnético, el campo magnético te genera flujo magnético y el flujo magnético te está generando voltaje inducido o fuerza electromotriz inducida. ¿De acuerdo? Entonces esta cosa, este 0, es porque el flujo final es 0 y el flujo inicial era 1.44 por 10 a la menos 5 Weber, lo que está acá. Entonces hace esta resta entre estas, te fijas que va a quedar menos arriba. Menos, entre más da menos. Y unidades sería Webers por segundo para esta parte. Ahora ese Webers por segundo, Webers sobre segundo es equivalente a volts. Porque vas a generar un voltaje inducido. Y número de vueltas, ¿cuántas vueltas tiene esta bobinita color melón? Nos vamos al enunciado, dice que tiene 130 vueltas. Pues ya por último, este número lo multiplicas por 130 y te da 75 milivolts. ¿Te acuerdas que aquí teníamos un menos? Bueno, acá hay otro menos. Puedes decir que se anulan, pero fíjate que no se lo pusieron aquí. Porque nada más te indica que es un voltaje, pero decir que son 9 volts o menos 9 volts es lo mismo, es la misma diferencia de potencial. No importa tanto. De hecho, este signo nada más indica que es una oposición, es una reacción, como se generó este voltaje inducido. Y sería de 25 milivolts. ¿Este voltaje cuánto tiempo lo vas a tener? Pues en lo que estuvo cayendo la corriente desde 25 milisegundos, ¿cuánto era? Desde 1.5 amperes a 0 durante 25 milisegundos. ¿De acuerdo? Analícenlo, chequenlo, ahí está en su libro. Hay más ejemplos parecidos a este, chequenlo por favor. Oigan, y otra cosa, en este ejercicio la corriente era constante y cayó a 0, pero a veces la corriente está en función o es corriente alterna, digamos, tiene una función senoidal, entonces aquí puedes sacar la derivada de esa función senoidal
¿Por qué? Porque, repito, una cosa lleva a la otra. La corriente, si es senoidal, el voltaje también lo será una función de él, y el flujo magnético será una función de esto. Por lo tanto, este también puede fluctuar, variar, de acuerdo a la función de la corriente. Haciendo la derivada, si por ejemplo tienes una función de corriente definida por seno, porque es periódica, pues va a ser coseno, lo que tengas aquí en el campo magnético, perdón, en el flujo magnético, y este quedaría con coseno y quedaría desfasado. Ok, eso lo podemos ver después en otros ejercicios. Veamos otro ejemplo, este está bien bonito, está chido, chido, dice, vean, tenemos un circuito que tiene un semicírculo, y esto no es sarampión, estos puntitos verdes es el campo magnético uniforme saliendo de la pantalla. Ese semicírculo tiene radio R, dice que de aquí a aquí es R medios, pero aquí en esta parte rectangular ya no hay campo magnético. Todo el circuito tiene una batería que está aquí, que dice que es de 2 volts. Entonces dice, la figura muestra la mitad de una circunferencia de radio R de 20 centímetros y 3 secciones rectas, estas 3. Dice, la mitad de la circunferencia está inmersa en un campo magnético cuyo ecuación es esta. Fíjate, no es voltaje constante, pero no es campo magnético constante, está en función de esta ecuación, una cuadrática. Campo magnético es 4t cuadrada más 4t más 3. Y dice que el tiempo está en segundos y el campo magnético en teslas. Dice que la batería está ideal de 2 volts y está ahí. Ah, y hay una resistencia de todo el cable de 2 ohms. O sea, tú considerarías que todo el cable tiene resistencia total y son 2 ohms, bajita. Inciso A, primer pregunta. ¿Cuál es la magnitud y dirección del voltaje inducido aquí, según la ley de Faraday, en este aro? Justo a los 10 segundos. Justo a los 10 segundos. Como esta ecuación, fíjate bien, no es lineal, a cada tiempo variaría el campo magnético, y si cada tiempo cambia el campo magnético, cambiará el flujo magnético y cambiará el voltaje inducido. ¿Ok? Entonces, mira, aquí abajo, primero veríamos, antes, esta es la respuesta, pero acá abajo está cómo se formula. Voltaje inducido es esto. No lleva la N que comúnmente va aquí, no lleva porque es un solo aro. No dice que son varias espiras, es solamente un circuito de una vuelta. Entonces, no, si quieres, puedes decir que aquí hay un 1. Y dice, lo demás de la ley de Faraday dice que es la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, o el cambio del flujo magnético con respecto al tiempo, pero como el flujo magnético depende del campo magnético, lo vamos a poder integrar. Oye, ¿por qué usan el dBA? Porque si es uniforme, cuando tú lo cambias a esto es porque es uniforme, todas las partes tienen el mismo voltaje en cada instante, o sea, es uniforme por todos lados, pero varía con el tiempo. ¿Se fijan en lo interesante? O sea, sí es un campo magnético variable, pero es uniforme en todas las partes de este semicírculo. Por lo tanto, sí se puede sacar, por ser uniforme, sí se puede sacar como VA el flujo magnético. Pero la A, que es una constante, se saca como constante a la hora de hacer derivadas. Y vas a sacarle la derivada al campo magnético. Y la derivada, aquí está la derivada de esta cosa, pues es 8t más por 2. Y esta sería el área de media circunferencia es pi por radio al cuadrado entre 2. Y ya, aquí están las operaciones, aquí están los cálculos, cosas fáciles que tú sabes hacer, 5.2 volts. Quiere decir que a los 10 segundos, aquí hay un voltaje autoinducido de 5.2 volts, independientemente de esta batería. No lo generó esta batería. Digamos que hay una batería fantasma por aquí que se generó debido a la acción, a la inducción, como dice la unidad 5, a la inducción de este campo magnético sobre esta espira. Digamos que aquí hay una batería, ahorita la voy a dibujar aquí, pero primero hay que ver qué es lo que dice la ley de Lenz para ver cómo dibujarlo, en qué sentido estarían estos 5.2 volts, porque no es lo mismo dibujar menos más menos con este lado el positivo y el negativo que dibujar de este lado el positivo y el negativo.
Porque a la hora de tener dos baterías, se suman o se restan dependiendo si están en sintonía. Ya vemos que la batería la batería física es de 2 volts y está acomodada así. Ahora la pregunta, la batería, o bueno, el voltaje inducido, si tú lo dibujaras como una batería, ¿en qué sentido lo dibujas? Para eso la ley de Lenz. La ley de Lenz es como la tercera ley de Newton. Nos dice que hay una reacción. Aquí se va a generar una corriente que reaccione para tratar de oponerse al campo magnético que se está metiendo a la espira. Y dice que si tú con tus dedos, con los que aletean, se fijan, son chorro de leyes de la mano derecha. Bueno, pues esta ley dice, si tú con tu mano derecha abierta, te vas en el sentido de la corriente, tu campo magnético inducido va a estar en oposición al campo magnético externo. Este campo verdecito es un campo magnético externo. Está hacia la pantalla, hacia ti, saliendo de la pantalla, perdón, está saliendo de la pantalla. Entonces el campo magnético, para reaccionar a esto, sería un campo magnético con tachita. Digamos que aquí vamos a dibujar una tachita. Este es el voltaje inducido de la segunda ley de Lenz. ¿Cómo lo genero? Pues debe de ser opuesto a estos puntitos. Lo opuesto a un puntito es una tacha. La tacha es un vector entrando a la pantalla, el puntito es un vector saliendo de la pantalla. Entonces, ¿cómo genero esta tacha? Debe de haber una corriente aquí que ya sea en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj. Ponte de acuerdo contigo. Dice la regla de la mano derecha. Tus dedos, sin cerrarlos, haz que paseen por esta flecha, ya sea para allá o para allá, pero que tu dedo gordo quede como tú necesitas este. Yo necesito que mi dedo gordo quede para adentro de la pantalla. Entonces tus dedos quedarían con esta dirección hacia acá. Digamos, si yo dibujara aquí una mano, a ver si me sale, serían así los dedos. Y tu dedo gordo quedaría para adentro. Es mano derecha, tu dedo gordo quedaría para allá. Qué fea mano. Déjame la borro. Ahí disculpen los dibujadores de manos. El dedo gordo queda para adentro. Está para adentro y tus dedos están dando vuelta aquí. Es la mano derecha, no vas a dibujar una mano izquierda. Si ves cómo tus dedos van para acá, olvídate de esto. Va para acá, la corriente eléctrica inducida sería así. Corriente inducida. Esa corriente ni existía. No me la generó esta batería. Olvídate de la batería en un instante. Ahorita la retomamos esa batería. Esta corriente inducida es por este voltaje inducido. Entonces, tu dedo gordo entrando. Este dedo está entrando a la pantalla. Tu corriente para acá. Y para que una corriente convencional haga esto. ¿Cuál de las dos opciones? ¿Será esta o será esta? De hecho, será esta. Para que la corriente haga esto, en sentido de las manecillas del reloj, tendría que estar así. Imagínate así el voltaje inducido. Estos 5.2 volts están así. Puedes dibujarlo aquí, puedes dibujarlos acá donde tú quieras, pero yo lo voy a poner así. Y notarás que está opuesto a este. Cuando tienes dos baterías de esta manera, se van a restar. Se restan. Y si se restan, ahora sí vamos a contestar el inciso B. El inciso B, de hecho no les he puesto la pregunta. Está acá arriba. ¿Cuál es la corriente en el lazo a los 10 segundos? Pues ya vimos que el voltaje neto se van a restar. Por todo lo que expliqué ahorita, se restan. No siempre se restan, no siempre. Si hubieras puesto esta batería al revés, se sumarían. Pero aquí se restan. Al voltaje inducido a los 5.2 volts, porque es más voltaje, porque va a ganar él, restale el voltaje de esta batería, que son 2 volts. Entonces te da 3.15 volts, la divides entre la resistencia de todo el cable y te dice que esta es la corriente total aquí. Aquí habría una corriente de 1.6 amperes aproximados a los 10 segundos. Todo esto fue a los 10 segundos. Todo va a estar cambiando. Porque el ejercicio, acuérdate que acá, mira, le metimos un 10 segundos, un 10. Entonces, a los 8 segundos va a haber otro voltaje inducido, otra corriente inducida y otra corriente total. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado, analicen los ejercicios de esta parte, por favor. Están muy interesantes. Saludos.